en este evento virtual. En la tarde de hoy queremos comentarles algunos hallazgos de nuestra investigación que hemos denominado racionalidades de compra de los colombianos en el tercer día sin IVA y los Black Friday de noviembre. Agradecemos a los que están conectados por el Zoom, a los que están en el Facebook Live y vamos a presentar estos resultados, pero antes de eso quisiera contarles un poquito del equipo que integra esta investigación. Somos cuatro profesores, 3 profesores de la Universidad de Antioquia. Está conmigo el profesor David Tobón, del Grupo de Microeconomía Aplicada, también el profesor Carlos Vasco, del Grupo de Microeconomía Aplicada, al igual que yo. Y nos acompaña en esta investigación el profesor Javier Fernando Rubiano. Él es profesor de las universidades de los Andes y de La Salle y es también CEO de InBrain, que es una consultora de marketing emocional. Nosotros venimos trabajando desde hace algunos meses en el propósito de comprender las racionalidades de los colombianos en el proceso de toma de decisiones de compra en este contexto de la pandemia. La idea de la presentación de hoy es contarles un poquito lo que motiva esta investigación, que viene siendo la segunda parte de un estudio que tuvimos ocasión de presentarles el año pasado. En ese sentido, entonces, me voy a detener un poco en los antecedentes y en el contexto, para luego presentarles los resultados del sondeo que realizamos en esta última etapa de la investigación. Eso lo hará el profesor Javier Fernando. Luego volveremos sobre los hallazgos principales para definir unas reflexiones finales y tendremos al final de la presentación el espacio para sus comentarios, para sus preguntas, que recuerden que pueden ir escribiéndolas en el cuadrito de comentarios, bien sea aquí desde la transmisión de Zoom o en los comentarios del Facebook. Muy bien. Cuando nosotros iniciamos esta investigación, pues, ¿qué nos motivaba? Nosotros, en el caso de Carlos, David y yo, como economistas, como investigadores de temas microeconómicos, estábamos muy a la expectativa sobre la forma como las nuevas condiciones del COVID, de la situación de pandemia, las restricciones de ingreso podrían afectar las decisiones de compra. Por el lado de Javier, él, al ser especialista en estos temas de marketing y de el vínculo con los elementos psicológicos, pues también estaba motivado a entender un poco más esas racionalidades particulares de compra en el momento en el que nos estábamos viendo abocados todos. Es así como para esta investigación tomamos como elemento clave desde la política pública el hecho de la promulgación de los días sin IVA. Recordemos que el día sin IVA, primer día sin IVA, se generó en junio 19 del año pasado. Tuvimos un segundo día sin IVA el 3 de julio, un poco para motivar la compra, incentivar la demanda y resolver un poco el tema de los inventarios que se habían visto, digamos que no se han movido mucho precisamente por las restricciones relacionadas con la salud. Y también nos encontramos con una serie de descuentos que realizaron los almacenes en ese periodo. Entonces, estos elementos de los días sin IVA y de los descuentos fueron el objeto de nuestro análisis en una encuesta que realizamos en agosto del año pasado y cuyos resultados presentamos también en un espacio como este y que se encuentra disponible el video en la página de la Facultad de Ciencias Económicas. Al final del año, precisamente como respuesta de esas nuevas condiciones un poco de relajar las restricciones de movilidad, pero también, y de apertura económica, pero también de continuar un poco con esta situación de salud, nos encontramos que se promulgó el tercer día sin IVA, que fue el 21 de noviembre, y que coincidió, o más bien lo hicieron coincidir con una fecha de descuentos muy importante, o al menos así lo consideramos nosotros desde el punto de vista microeconómico, como son los descuentos asociados al Black Friday a finales de noviembre.
Entonces, en esta nueva perspectiva y con el fin de complementar el análisis que habíamos realizado durante la primera parte del año, o más bien durante esas 2 primeras fechas del día sin IVA, nos planteamos realizar, digamos, esta segunda parte de la investigación a través de un sondeo, que es lo que les vamos a presentar hoy. ¿Cuál es como la idea base de nuestra investigación? Cuando nosotros tomamos decisiones económicas como agentes racionales, que es lo que nos dice la teoría, solamente, de acuerdo con el modelo básico, solamente nos fijaríamos en el tema de los precios, ¿verdad? Que eso es la señal por excelencia de los mercados. De tal forma que los días sin IVA y los descuentos de los almacenes o de las fechas especiales, pues afectarían esa variable de precios. Sin embargo, nosotros también sabemos, gracias a los estudios de la psicología del consumidor, gracias a los estudios de la economía conductual, que hay unas condiciones socioeconómicas que se ven expresadas en esas decisiones de compra. Además, en el contexto en el que estamos de situación de salud, pues eso también afecta las decisiones de compra. Justamente con el fin de identificar o de visibilizar un poco la situación de salud a la que me refería hace un momento, hemos traído este gráfico. Este gráfico es oficial de la situación de Colombia en cuanto a casos del COVID confirmados. Es tomado de la página web de la OMS. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí señalamos la fecha del primer día sin IVA, la fecha del segundo día sin IVA y ubicamos las fechas del tercer día sin IVA y del Black Friday en noviembre. Y la idea es obviamente que nos demos cuenta que las decisiones económicas, las decisiones de política no están al margen de las condiciones de salud. Aquí vemos entonces que el primer y el segundo día sin IVA estuvieron, digamos que se ubicaron temporalmente antes de lo que se denomina el primer pico de la pandemia. Luego vino una desaceleración en el número de casos confirmados. Recuerden ustedes que esto tiene todos los sesgos que quieran ustedes de detección de los casos, pero bueno, son los datos oficiales. Y miren ustedes que el tercer día sin IVA y el Black Friday se ubican temporalmente como en una especie de meseta, que era lo que nos hablaban mucho los expertos, pero que se ve, digamos que antecede el segundo pico de contagios del final del año. Por supuesto, nosotros aquí no tenemos como propósito hacer ningún tipo de injerencia o de inferencia sobre qué pasó, si el Black Friday o el tercer día sin IVA, si causaron o no el segundo pico. Eso digamos que está por fuera del alcance de nuestra investigación, pero sí, con este gráfico queríamos traer a colación que la situación de salud, digamos, no se ha superado. Es una situación de salud que continúa presente. Ahora con la expectativa de la vacunación, pues hay toda una serie de supuestos respecto a la situación con posterioridad a este proceso. Pero la idea de este gráfico es que nos ubiquemos y que ubiquemos estas fechas de descuentos en el contexto de la situación de salud. Bueno, estos son los casos confirmados a hoy. O sea, estos son los casos y pues llama la atención que en el momento en el que decidimos hacer esta presentación, yo todos los días actualizaba el numerito y todos los días el numerito iba creciendo. Entonces, de ayer a hoy, que fue la última vez que vimos la presentación con mis colegas, para preparar justamente el webinar de hoy, se había incrementado en 4.000 casos. Entonces, es una situación que continúa siendo persistente como parte de la realidad colombiana. Bien. Brevemente, como antecedentes de esta investigación y para contarles un poquito de contexto, antes de darle la palabra a Javier, quien nos va a hablar de los resultados del sondeo, quisiera que recordáramos cuáles fueron los principales hallazgos de la encuesta que hicimos respecto a los días sin IVA 1 y 2 a mediados del año pasado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una encuesta estratificada. Más adelante les vamos a contar las diferencias que tuvimos en este nuevo sondeo de opinión. Encontramos que de las personas encuestadas en agosto del 2020, el 29% efectivamente manifestó haber comprado en los días sin IVA 1 y 2. Y esto, digamos que lo pongo de manera muy notoria
porque un poco la percepción a través de los medios de comunicación fue que el día sin IVA 1 y 2, eso fue el desorden, mejor dicho, que todo el mundo salió a comprar, que todo el mundo salió a comprar presencial y que eso fue todo el mundo desatado en Macro, en Jumbo, en el Éxito. Pero lo que encontramos es que solamente menos del 30% de las personas que entrevistamos, que encuestamos, que es una muestra, de hecho es un muestreo aleatorizado que nos da representatividad muestral, solamente el 30%, un poco menos, compró en los días sin IVA. Encontramos, eso sí, que la mayoría de las compras fueron virtuales y que esa virtualización de la compra, de la experiencia de compra, fue creciente durante los 2 días sin IVA. Entonces, en el primer día sin IVA, el 54% manifestó haber realizado compras virtuales, mientras que el 63% de los que compraron, de este 29% que compró, manifestó haber comprado de manera virtual en el día sin IVA 2. También encontramos, o más bien, hallamos una evidencia que soporta todo lo que sabíamos también por sentido común un poco de la situación de salud, y es que con la pandemia hubo una situación de crisis económica, hubo pérdidas de ingresos, hubo pérdidas de empleo. Nosotros encontramos en esa encuesta de agosto del año pasado que alrededor del 66% de las personas encuestadas sí había perdido ingresos. De pronto no solamente o no necesariamente su ingreso principal, pero sí otros ingresos. Y de ese universo muestral, de ese grupo de personas a las que encuestamos, solo el 14% recibió ayudas. Ayudas tanto del gobierno como ayudas, sobre todo familiares, ayudas familiares y ayudas de amigos. Ya respecto a los temas de COVID, que en ese momento pues eran relevantes para la investigación, en el sondeo que vamos a presentar ahora no lo son tanto, encontramos que las personas realmente percibían la enfermedad como una situación de peligro. En promedio, en una escala de 1 a 7, calificaban la percepción de peligro por COVID en 5.9. Y encontramos que la gente se informaba mucho respecto a la pandemia en redes sociales y en noticias en televisión. Entonces, alrededor del 25%, 23 y 27% para ser exactos. Y encontramos que ya de cara a los días sin IVA, como les digo, no fue un comportamiento generalizado, pero sí podemos evidenciar que hubo un impulso frente a la feria de descuentos y a la publicidad. De tal forma que las personas sí compraron más y sobre todo pagaron a crédito. El 34% de los encuestados en ese momento, en agosto, manifestaban haber realizado sus compras a crédito, lo cual pues dice mucho de la racionalidad del colombiano, porque sabemos que las compras a crédito terminan generando un interés al ser pagadas que puede incrementar el valor de la compra. Esto es un poco como para que tengamos presente esos resultados. A raíz de esos resultados, como les mencionaba, dada la implementación del tercer día sin IVA, el 21 de noviembre, que estaba reglamentado, por supuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo, que era algo que se estaba esperando desde los días sin IVA 1 y 2, y que ya es una política anual por parte del gobierno, quisimos indagar sobre los efectos de esta política. Además, recuerden ustedes que por estas fechas se gestionó de parte del gobierno central el adelanto de la prima navideña. También con el fin de ayudar a que las personas tuvieran ingresos a la hora de enfrentar, o más bien de asumir estas condiciones de compra. Y, por supuesto, las razones esgrimidas por el gobierno nacional era como una forma de apoyar el comercio local en este proceso de reactivación. Se escogió la fecha del 21 de noviembre y para nosotros como analistas de este tema de mercados, pues era claro que el día sin IVA iba a estar muy relacionado, todavía no sabíamos cómo, pero sabíamos que iba a tener una conexión que era
interesante estudiar con los descuentos de el Día de Acción de Gracias, asociado a también a esta fiesta en Estados Unidos, pero que se ha masificado en el mercado nacional también. Entonces, el tema del Black Friday son unos descuentos que son esperados, la gente ya se programa, o las personas que suelen comprar en estas fechas, pues ya saben que a finales de noviembre los van a encontrar. Es una práctica importada, o sea, no obedece a un apoyo al comercio local y, por supuesto, tiene una mayor injerencia las compras de comercio electrónico, las compras virtuales. Con esta perspectiva, entonces, lo que nosotros imaginamos, digamos de manera muy esquemática, es esto. Los colombianos se van a encontrar con una canasta de bienes que son los productos sin IVA, en el tercer día sin IVA. Se van a encontrar también con otros descuentos de los almacenes por los medios de pago asociados al Black Friday. De tal manera que van a enfrentarse a un conjunto de elección que en cierto sentido está ampliado, está extendido. Y nuestra inquietud era saber cómo respondía el colombiano promedio a esa ampliación en el conjunto de elección. De esta forma, pues la pregunta que orienta este sondeo es, bueno, de nuevo, ¿cómo fueron las racionalidades de los consumidores desde el punto de vista tanto de sus motivaciones, todo el tema el mensaje de la necesidad de contribuir a la recuperación económica, de apoyar el comercio local, sumado entonces con todo el tema de los descuentos, tanto del día sin IVA como de los descuentos del Black Friday y el anticipo de prima, y cómo estos factores económicos, pero también metaeconómicos, porque tenían que ver con actitudes frente al riesgo, porque seguía presente el COVID, tenía que ver con percepciones sobre la seguridad y la confianza en los comercios virtuales, cómo todas esas condiciones estaban moderando o afectando las acciones de compra. Y un poco para que ustedes también lo tengan presente, la lógica detrás de esta pregunta, pues es todo lo que tiene que ver con la teoría prospectiva, que es una parte, digamos, es una teoría de la economía conductual, que lo que nos menciona es, desarrollada por Kahneman y Tversky, que nos menciona que las decisiones económicas de los agentes puede complementarse desde el punto de vista de los factores económicos, pero también desde unos factores subjetivos. Las percepciones de riesgo, la influencia de la publicidad, el punto de referencia en términos de ingreso, pero también en términos de salud, y todas estas consideraciones que desde el punto de vista del modelo convencional neoclásico no son tenidas en cuenta, pues abren una perspectiva de análisis. Con todo esto entonces en mente, voy a darle paso al profesor Javier Rubiano, que nos va a hablar de las particularidades del sondeo de opinión y nos va a comentar los principales hallazgos. Profesora Yadi, muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales de la Universidad de Antioquia. Y contarles un poco la experiencia que tuvimos nosotros como este grupo de investigación interesado en conocer precisamente esas racionalidades de la compra de los colombianos en los días sin IVA. Esto es un tema que realmente pocos investigadores en nuestro país se atrevieron a desarrollar. Quizás, y siendo un poco presuntuoso y con el respeto de mis compañeros, creo que somos los únicos en Colombia que hemos tratado de trabajar este tema de una manera estructurada y sobre todo con un seguimiento durante los últimos 8 meses del año, durante los últimos 8 meses que llevamos desde que empezó esta pandemia. Así pues que con base en eso, quiero presentarles la herramienta que también hemos utilizado para poder analizar todos estos datos y que nos permitan hoy estar presentando resultados de una manera mucho más estructurada, mucho más dinámica, a la cual ustedes van a tener acceso apenas terminemos este Facebook Live, van a poder tener acceso a la información y van a poder analizarla con sus respectivos pares, compañeros de trabajo o personas que estén dispuestas a analizar estos datos ya para sus intereses personales. Voy a compartir en este instante mi pantalla para que podamos apreciar y ver absolutamente el trabajo que desarrollamos. Primero contarles que utilizamos una herramienta
que hoy en el mundo académico se está utilizando mucho y que en la parte empresarial quizás se ha utilizado un poco más durante los últimos meses, y es un Power BI, un dashboard, un tablero que nos permite consolidar toda la data y que de una manera dinámica nos permite comenzar a buscar esas correlaciones y poder interpretar quizás de una manera mucho más rápida y eficiente todos los datos que nosotros como investigadores habitualmente recopilamos. Contarles pues que efectivamente estas racionalidades de compra de los colombianos en el tercer día sin IVA y en el Black Friday pues están enmarcadas bajo unos contextos tanto racionales como no racionales, y me atrevería a decir que un poco emocionales. Desde esa perspectiva quiero arrancar mostrándoles un poco la ficha técnica de cómo desarrollamos este estudio. Este estudio lo desarrollamos entre el 21 y el 27 de noviembre del año anterior, posterior, unos días después de que se cerró el tema del Black Friday, y lo hicimos más como un sondeo. El primer estudio que hicimos lo hicimos con una encuesta estructurada, definiendo muestras por ciudad. Aquí, digamos que lanzamos este estudio utilizando también mecanismos que poco se utilizan en el mundo académico, en donde realmente comenzamos a utilizar las redes sociales como un punto de inflexión clave para estos estudios, y utilizamos las redes sociales específicamente como Facebook, como Twitter, como WhatsApp, para que la gente pudiera acceder y pudiera realmente apoyarnos en conseguir la data que requeríamos para poder analizar estos objetivos que nos habíamos propuesto como grupo de investigación. Finalmente, digamos que el tamaño de muestra que obtuvimos fueron 463 encuestas. Esto nos deja muy tranquilos desde la perspectiva del nivel de confianza y el margen de error. Aquí tenemos un nivel de confianza del 96% prácticamente, un nivel de confianza muy alto, y un error que está dentro de los estándares tradicionales dentro de la investigación de mercados. Lo importante es que aquí tenemos una cosa que es clave dentro de este proceso de investigación, y es que más que pensar en segmentar la muestra por ciudad, lo que hicimos y lo que hallamos fue tener una muestra muy bien consolidada desde la perspectiva de niveles socioeconómicos. Es decir, que la información que vamos a conocer hoy pues nos va a permitir a nosotros entender muy bien esa dinámica y esos comportamientos desde el punto de vista del comportamiento de compra del consumidor en cada uno de estos niveles socioeconómicos. Finalmente, pues digamos que nosotros comenzamos a trabajar de una manera muy estructurada con estos datos y pudimos construir un dashboard que fuera interactivo y que nos permitiera a nosotros tener absolutamente toda la data dispuesta para el análisis de la información. Con base en eso, aquí ustedes van a conocer el primer tablero que nos permite conocer desde una perspectiva general esos hallazgos demográficos que nosotros tuvimos, particularmente una pregunta que es clave para todos nosotros y que sin lugar a duda nos ha preocupado como investigadores e incluso a muchos estudiosos de la economía nacional es: ¿qué ha pasado con el comportamiento de los ingresos de los colombianos durante este último año? Sabíamos y de antemano veíamos que, de acuerdo a lo que la profesora Yadi Barrero nos comentaba al inicio de este Facebook Live, pues teníamos más o menos un 64% en el mes de agosto, en donde teníamos una reducción de los ingresos. Aquí digamos que en diciembre estamos viendo un impacto interesante, y es que realmente el 57% de los colombianos consideran que sus ingresos permanecieron igual. Tenemos un 31% de aquellos que consideran que empeoró la situación, y desde la perspectiva de mejora, solamente un 10% mejora su situación. Pero esto nos cambia un poco cuando comenzamos a abrir esta data por género particularmente, y aquí quiero hacer énfasis y voy a hacer un filtro de qué pasa con las mujeres, y particularmente acá queremos ver una diferencia que, de acuerdo a un estudio que precisamente el día de ayer la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, presentó sobre realmente una situación muy preocupante, que es el estado de la participación laboral de las mujeres, pues encontramos que aquí en nuestro estudio el 8,79 considera que mejoró,
versus que si yo voy a mirar acá a los hombres, pues un 13% consideran que mejoran. Es decir, que aquí estamos viendo que son menos las mujeres y estamos muy en la vía de lo que la CEPAL presentó ayer con un agravante muy grande, y es que muestra que el 24,6% de las mujeres hoy están desempleadas versus un 17,4% de los hombres. Entonces, aquí comenzamos a ver que nuestro estudio, frente a otros que han desarrollado entidades tan prestigiosas como la CEPAL, pues digamos que guardan una coherencia muy fuerte frente a los hallazgos que nosotros tuvimos. Unido al comportamiento de los ingresos, nosotros hicimos una pregunta también clave, y es, bueno, ¿y qué pasó con el tema del empleo, la pérdida del empleo desde el 24 de marzo a la fecha? Recordemos que esto lo hicimos en el mes de diciembre, es decir, que ya podríamos tener un dato mucho más conciso, mucho más focalizado en cuanto al tema de la pérdida de empleo, y pues estamos viendo que el 68% considera que no perdió su empleo, sí un 31%. Obviamente, si comenzamos a mirar esto y abrir esta data por niveles socioeconómicos, pues nos vamos a encontrar con datos bien interesantes. El 31% sí pierde su empleo. Si yo voy a hacer un filtro acá, particularmente vamos a mirar acá de un estrato de la clase media, que es donde está concentrado la población en nuestro país, pues nos damos cuenta que sí perdió el 37,6%. Si me voy a un estrato mayor, como es el estrato 6, por ejemplo, el 30%. Y si me voy por el contrario, un estrato 2 para mirar un poco, el 45%. ¿Esto qué nos está demostrando desde la perspectiva de los hallazgos que encontramos en este estudio? Que definitivamente a menor estrato, mayor impacto se tuvo en la pérdida laboral. Es decir, que aquí en nuestro estudio estamos ratificando que los colombianos de nivel socioeconómico 1 y 2 fueron aquellos que perdieron o los golpeó de una manera más dura el empleo. Entonces, digamos que este es un hallazgo también clave y que quizás nos motiva a comenzar a desarrollar una serie de mecanismos o de impulsos para aquellas personas que pertenecen al nivel socioeconómico 1 y 2. Otra de las cosas que vemos es precisamente las ayudas del gobierno, si efectivamente se recibieron ayudas del gobierno o no se recibieron. Aquí ya quizás en el primer estudio veíamos que habían un poco más de ayudas, pareciera que se recibían más ayudas, pero a medida que pasó el tiempo el gobierno pues ya comenzó a restringirlas, y de hecho también ya se acababan. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues finalmente cuando vemos este resultado, solamente el 3,91% de los colombianos, de acuerdo a nuestro estudio, pues pudieron acceder a estas ayudas del gobierno. Entonces es clave este tipo de cosas que finalmente nos comienzan a dar un contexto muy general de cuál fue la situación desde la parte demográfica para los colombianos, cómo se comportaron hombres, mujeres, niveles socioeconómicos, y incluimos dentro de esta fase demográfica una pregunta que fue bien interesante para todos nosotros, y era saber y conocer qué pasó con el anticipo de la prima navideña. Es decir, ¿la recibieron o no la recibieron? Si el colombiano se motivó para anticipar compras, si realmente la utilizó en cosas que realmente eran claves para el desarrollo de su economía como ser humano. Y pues nos damos cuenta que aquí una cifra que es interesante y que encontramos que es el 78% de los colombianos no recibieron anticipo de prima navideña. Recordemos que el gobierno nacional pues había dicho que las empresas del gobierno iban a recibir su prima anticipada, e invitaba a todos aquellos empresarios que pudieran anticipar la prima a sus funcionarios pues hacerlo. Aquí estamos viendo que esta medida pues realmente tuvo un poco impacto, y más adelante vamos a poder mirar qué ocurrió específicamente con ese ingreso que recibió el colombiano de manera anticipada, aunque desde el punto de vista del comportamiento de compra y del gasto sabemos que el colombiano ya ha por lo menos mentalizado en qué va a gastar su prima, o incluso en muchos casos ya la gastó. Entonces, ese es un tema que es bien importante aclararlo y tenerlo en cuenta para los análisis posteriores. Con base en estos datos demográficos, vamos a seguirlos utilizando durante el transcurso de los resultados, pero vamos a analizar un poco qué fue lo que ocurrió específicamente en los días sin IVA, en el día sin IVA y en el Black Friday particularmente. Y primero,
analizar la expectativa desde el punto de vista del ingreso, esas expectativas que teníamos los colombianos y preguntamos claramente si esa expectativa en cuanto al ingreso y el empleo mejorará, seguirá igual o empeorará. Y encontramos como hallazgo que el 50% de los colombianos considera que mejorará la situación, un 42% considera que va a ser igual y un 6,58% que va a empeorar. ¿Qué ocurre? Es importante aclarar aquí que normalmente nosotros, los seres humanos, desde el punto de vista psicológico y particularmente desde la perspectiva de las emociones, en el mes de diciembre comenzamos a ver siempre unos cierres, es decir, el mes de diciembre cerramos ese año y siempre consideramos que el próximo va a ser mejor. Entonces, nuestro estudio fue en el mes de diciembre. Obviamente consideramos que hay un sesgo ahí desde la perspectiva emocional, que aunque a pesar de que la pandemia nos trajo emociones negativas fuertes, como la ira, el cansancio, el desgaste, también encontramos nosotros que específicamente hay una serie de emociones positivas hacia adelante que hace que el 50% de los colombianos considere que va a mejorar. Si comparamos estos resultados con los que presenta Fedesarrollo, pues nos damos cuenta que desde la perspectiva del consumidor, esto no se está dando tanto, y desde la perspectiva del industrial tampoco se está viendo. Y hoy en el mes de febrero pues nos damos cuenta que con los precierres que tuvimos de los comercios y de algunas zonas en el país, pues el mes de enero no fue el mejor, es decir que para muchos el mes de enero no fue tan interesante desde la perspectiva de arranque del año como esperábamos. Entonces aquí estamos viendo como un efecto entre las emociones y los aspectos que pueden llegar a jugar. No obstante, nuestro resultado pues nos muestra que el 50% de los colombianos consideran que mejoran. Si nos vamos a mirar por las mujeres, 49% de las mujeres consideran que mejorará, y los hombres el 53%. Aquí estamos viendo un cambio fundamental desde la perspectiva de género, en donde los hombres consideran que va a ser mejor. Las mujeres, y debemos entender, y nosotros como grupo de investigación quisimos seguir incluyendo este tema de género, porque hay una serie de variables claves que desde la perspectiva del comportamiento, de la forma como gastamos nuestro dinero, de la forma como tomamos decisiones, el género hace que seamos completamente distintos. Los hombres desde la antigüedad, desde el hombre de Cromañón, salía de su caverna para ir a cazar, a buscar la comida. La persona del género femenino se quedaba en su casa cuidando el hogar, preservando, ahorrando, y eso digamos que hoy tiempo atrás seguimos viendo esa parte evolutiva en que tenemos todos los seres humanos, que hemos tenido todos los seres humanos, y que finalmente pues aún se preservan una serie de comportamientos de protección. Aquí encontramos que efectivamente la mujer es mucho más protectora de las cosas que hay en el hogar versus lo que tiene el hombre. No quiere decir que no lo cuide, pero sí en esencia hay un sentido más de cuidar, de ahorrar, de no gastar tanto, de tratar de mantener vivo el hogar desde la perspectiva económica. El hombre es un poco más arriesgado en ese tipo de decisiones. Con base en eso, pues preguntamos y dijimos, ok, realizó compras en los días sin IVA o en el Black Friday, y encontramos que el 60% nos dijo que no. Un 39,92% nos dice que sí. Aquí es bien interesante comenzar a mirar cómo se comporta esto por nivel socioeconómico. Voy a hacer un filtro con el estrato 6, y miren cómo crece prácticamente al 48% el estrato 6, sí hizo compras en el día sin IVA, un estrato 5, 48%, me voy a ir a la clase media, estrato 3, un 34%, y me voy a ir al nivel socioeconómico 1 y un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos viendo que a menor nivel socioeconómico, y aquí tenemos que comenzar a asociarlo al poder adquisitivo de ese nivel socioeconómico, pues estamos viendo que a menor nivel socioeconómico, pues menor oportunidad tuvo de realizar compras en los días sin IVA o en el Black Friday. A mayor nivel socioeconómico sí se pudo generar eso, ocasionado por una situación real en donde suponemos que tiene mayor dinero disponible para poder realizar este tipo de compras. Pero lo interesante es lo siguiente, veamos si realizaron compras aquellos colombianos que perdieron empleo
o que no perdieron empleo, para ver cómo se comporta este filtro. Veamos los que sí perdieron el empleo. Y miren que el 28%, el 71% de ellos no realizó, un 28% sí, y los que no realizan, los que no perdieron su empleo, pues estamos viendo que efectivamente el hecho de que tú hayas perdido tu empleo hace que tu predisposición para gastar pues sea otra y precisamente no hayas podido participar en estos días sin IVA y en el Black Friday. Lo interesante aquí es cómo comenzamos a ver una tendencia muy, muy marcada, y más adelante lo vamos a ver, entre ese día sin IVA 3 que estableció el gobierno nacional versus el Black Friday, que es una moda que hemos adoptado de Estados Unidos. Ya vamos a mirar qué pasó con esos 2 días, porque estuvieron simplemente a 8 días de diferencia. Primero fue el día sin IVA 3 y después vino el Black Friday, y ya miraremos un poco cuáles fueron esos comportamientos que tuvieron los colombianos frente a esos 2 días, y que por la cercanía, pues a nosotros como investigadores nos llamó mucho la atención. Desde ese punto de vista, en los días en donde se realizaron más compras, pues miren lo que ocurre. Efectivamente, el día en que más compras se hace es en el Black Friday. Esto es un dato que nos llamó mucho a nosotros como grupo de investigación, y particularmente porque estamos adoptando una moda, estamos adoptando un tema que nace en Estados Unidos y que realmente aquí ya prácticamente está interiorizado, y que vale la pena aquí a llamar la atención muy, muy, muy fuerte, desde la perspectiva psicológica, de algo que definió un neuropsicólogo que se llama Antonio Damasio, que básicamente se refiere a lo que son los marcadores somáticos. Y los marcadores somáticos no es nada más ni nada menos que la forma como las emociones en algunos momentos determinados predominan sobre aquellas partes o formas racionales que adoptamos los seres humanos para tomar una serie de decisiones. Y aquí estamos viendo que quizás ese marcador somático, al que vamos a llamar un gran descuento por Black Friday, pudo opacar tremendamente al día sin IVA 3. Es decir, no fue tan llamativo el día sin IVA 3 porque ya teníamos un marcador somático en nuestros cerebros que se llamaba Black Friday, y al que todos asociábamos con grandes descuentos, grandes promociones, y que efectivamente pues en Colombia, por la cercanía, pues hizo que estuviéramos los colombianos entre las dos fechas. En segundo lugar, encontramos acá un 24,87% del día sin IVA 3 fue donde realizaron más compras, y posteriormente vemos el día sin IVA 1 y el día sin IVA 2. Aquí era lo que la profesora Yadi explicaba al inicio, que finalmente hemos visto que aunque se pudo comprar más en el Black Friday y en el día sin IVA 3, el 1 y 2 pues quedaron rezagados, y básicamente por un tema muy simple, y es aprendimos todos a utilizar primero la tecnología, que esto es importante rescatarlo dentro de la forma como nosotros los colombianos nos comportamos al hacer uso del dinero durante las cuarentenas y durante el año 2020. Avanzamos 10 años en el tema del manejo del dinero electrónico, y esto es supremamente relevante y muy importante a nivel general. De hecho, se considera que prácticamente pues hoy comenzamos a utilizar medios mucho más digitales, y nos estamos olvidando un poco del uso del efectivo. Ya hablaremos en el siguiente slide un poco de eso. A su vez, complementamos este análisis con en qué días aprovechó más los descuentos, y efectivamente el día en que más los aprovechó fue en el Black Friday, posteriormente el día sin IVA 3, día sin IVA 1 y día sin IVA 3. O sea, tenemos una estructura muy, muy, muy juiciosa entre los días en donde más realizó compras y en donde se efectivamente aprovechó los descuentos. Ahora bien, una de las grandes cosas que vimos durante el cierre del año fueron todas las campañas a nivel mundial e incluso a nivel nacional que invitaban a colombiano, compra colombiano. Es decir, tú ciudadano del mundo, compra local, compra del lugar donde habitas habitualmente, de donde eres. Y precisamente pues queríamos tratar de identificar si efectivamente nosotros como colombianos, como colombianos gastamos en lugares o en tiendas nacionales o en tiendas internacionales, dada la cercanía con el Black Friday. Entonces, ¿qué implicaciones tuvo esto? Pues que nos dimos cuenta que el 68% de las personas
compramos en tiendas nacionales, otro 17% compró tanto en nacionales como internacionales, pero es interesante ver que solamente el 5,8% compró en tiendas internacionales. Si nosotros abriéramos esto como venimos haciéndolo por género, nos encontramos que las mujeres particularmente, si ustedes pueden apreciar acá, solamente el 2,08% adquirió en tiendas internacionales. Un 64%, y si hacemos acá un top 2 box entre que compraron en ambas y que compraron en las nacionales, pues nos damos cuenta que cerca de un 85% de las mujeres lo hizo en estas, pero solamente un 2% en internacionales. Si nos vamos a los hombres, miren la diferencia. 76% en tiendas nacionales, en tienda internacional un 14%. Aquí es un tema bien interesante y es la forma como quizás desde la perspectiva de género, el hombre, como es más osado un poco para el tema de las compras, como es un poco más arriesgado, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto desde la perspectiva de la racionalidad de la compra? Que obviamente utiliza unos canales como los temas internacionales para adquirir bienes o productos que finalmente necesita para suplir una necesidad específica. Entonces, este es un hallazgo bien interesante que pudimos tener durante este análisis en cuanto a los días de compra. Posteriormente y complementando este análisis, podemos encontrar ese medio que usaron las personas para realizar sus compras. Y aquí es donde evidenciamos un avance supremamente grande y en donde nos atrevemos a decir, de acuerdo a los últimos estudios que representa o que presentó ITU, que es el Instituto Mundial en cuanto a tecnologías de información, en donde muestra que Colombia realmente creció un 10 años en el tema digital y pues aquí estamos evidenciando que el 75% de los colombianos utilizaron el canal virtual para realizar sus compras. Entonces, este es un hecho supremamente interesante, muy clave dentro de todo lo que es o lo que enmarca de aquí en adelante la forma como el consumidor va a adquirir productos o servicios. No quiere decir que no volvamos a los centros comerciales o a los moles, no queremos decir ni aseverar eso, pero sí consideramos que hoy las estrategias de comercialización se van a enfocar en el tema de la virtualidad y las empresas tendrán que colocar de una manera disponible, de una manera que facilite la compra, que utilice medios de pagos electrónicos o que utilice otros medios alternativos para que podamos generar compras, los canales virtuales. Entonces, esto es bien interesante como hallazgo dentro del estudio que realizamos. Unido a eso, pues el medio de pago que más se utilizó, que más se utilizó para las compras de fin de año, pues es la tarjeta de crédito, situación que en el estudio que habíamos desarrollado en el mes de agosto no lo habíamos visto tanto. La gente estaba muy temerosa y aquí volvemos otra vez a las racionalidades de compra. Si tú estás en un estado, llamémoslo así, de calma, de tranquilidad, de confianza, estás dispuesto a arriesgarte. Y eso hace que en diciembre, fíjense que muchas personas decían, no, esto como que se está calmando, como que la cosa ya va bien, entonces ya estamos, llegó Navidad, llegó Papá Noel, estamos bien, saquemos la tarjeta de crédito y vámonos a comprar. Esas son las racionalidades que habitualmente tenemos. Cuando estamos en estados en donde definitivamente la cosa estaba seria, no sabíamos qué iba a pasar, estábamos arrancando un periodo de primera cuarentena en el mes de agosto, pues decidimos utilizar más las tarjetas débito, decidimos utilizar más el uso del efectivo. Entonces aquí estamos viendo un comportamiento interesante dentro del estudio en donde casi el 40% utilizó su tarjeta de crédito, la tarjeta de débito el 38%, transferencias bancarias, aquí nos referimos a todos los medios electrónicos como PayU, PCE, que representan un 21% y el uso de cupos de crédito rotativo un 1,47%. Entonces estamos viendo que efectivamente utilizamos un dinero que quizás de pronto no teníamos y que comenzamos a utilizarlo para las compras. Pero cuando nos fuimos a mirar qué compramos, nos encontramos que la primera categoría es la de vestuario y o calzado, con un 29%, aseo personal, otros electrodomésticos, televisor, juguetes a nivel general. Hoy en el diario Portafolio aparece un estudio que lo compartió el DANE particularmente y lo realizó ASICAM, que es la Asociación Colombiana de Industria de Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, y mostró un dato muy revelador que habla y que me llamó mucho la atención y dice, los colombianos durante el 2020 andamos en chanclas.
y muestra particularmente una cifra bien interesante, y es que la industria de calzado, según el DANE, decreció un 36,3% el año pasado. Pero dentro de todas las categorías de calzado, el DANE resalta, y particularmente este estudio que realiza SICAN, muestra que la categoría de confort representó un 75% de las ventas. Y cuando se refiere a categoría de confort, pues resulta que nos habla de chancletas, que es la tres puntadas, pantuflas, inyectados y tenis. Es decir, que el colombiano también cambió sus hábitos de compra en el sentido de que necesitaba estar más cómodo en el hogar, y obviamente utilizaba un calzado mucho más cómodo, y eso hizo que el sector pues se reactivara en este segmento particularmente de categoría de confort, pero pues en otros segmentos definitivamente se golpeó muy duro, y en nuestro estudio estamos reflejando que vestido y calzado es el porcentaje más alto dentro de los resultados que tenemos. Si abriéramos esto por nivel socioeconómico y quisiéramos mirarlo, vámonos con un nivel socioeconómico 6, vestuario y calzado, figura, juguetes y juegos. Aquí muy seguramente lo atamos al tema de consolas de juegos. Vámonos a un nivel socioeconómico medio, nivel socioeconómico 3, a ver qué ocurrió. Vestuario y calzado, aquí muebles para el hogar. Aquí ya estamos viendo un poco el tema de pensar en el futuro. Recuerdan que les comenté hace unos minutos de las racionalidades que los seres humanos tenemos en los estados de tranquilidad. Entonces nos permite a nosotros invertir en bienes durables, y aquí la clase media pareciera que se sintió muy cómoda. Otros electrodomésticos, aparece el boom o el mayor éxito que hubo el año pasado en Colombia en bienes para la cocina o productos para la cocina, que es la air fryer, representando un 8%. Si nos vamos a niveles socioeconómicos como el 1, particularmente pues aquí estamos viendo que el 1 efectivamente no tuvo una participación en productos, pero sí el 2. Y miren el 2, que es interesante analizarlo, y es: prefieren comprar televisor y air fryer. Y a veces esto es bien interesante desde la forma en que nosotros tomamos nuestras decisiones. A veces creemos que porque pertenecemos o no, y fíjense que a veces se utiliza mal el tema pertenecer a un nivel socioeconómico u otro. El nivel socioeconómico corresponde al el lugar en donde se ubica la vivienda de la persona. Y recordemos, y vale la pena aclarar acá, que hay 5 aspectos que el gobierno nacional determina para identificar un nivel socioeconómico: el material del piso en que está hecha la vivienda, el material de la puerta principal, el número de bombillos que hay en su sala, el número de baños y las vías de acceso de esta vivienda. Es decir, que es la vivienda la que pertenece a un nivel socioeconómico, no la persona. Entonces es importante que nosotros siempre entendamos ese contexto y podamos darnos cuenta que esos hogares de nivel socioeconómico 2 pues actualizaron televisor, y con seguridad pues pantalla plana, y sabemos que hubo promociones, descuentos, y esto es un tema supremamente interesante desde la perspectiva de la forma como nosotros compramos productos de acuerdo a nuestros ingresos. Por otro lado, y ya para ir finalizando los hallazgos que tuvimos durante nuestro estudio, pues veamos un poco cuáles fueron esas razones de compra de los colombianos, qué fue lo que los motivó a salir a comprar, y nos damos cuenta que el principal o la principal razón de compra es que precisamente el descuento del 19% le pareció atractivo al 36%. Pero hay otra variable que a nosotros como investigadores nos llama mucho la atención, y es precisamente el descuento adicional que el almacén otorgó. Y esto es una cosa bien interesante: es que muchos de nosotros, y aquí vuelvo a tomar el tema de Antonio Damasio, que les contaba yo, y que muy seguramente, si ustedes están interesados en conocer, pueden remitirse a un libro que se llama El error de Descartes, en donde habla precisamente de estos marcadores somáticos. Y vuelvo a insistir en ello: el marcador somático era 19% de descuento por el IVA. Y eso hizo que a muchos de nosotros se nos olvidara que quizás habían más descuentos, o que había un descuento mayor por parte de una cadena, o si utilizábamos un medio de pago u otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces nos quedamos con el 19% y no vimos que las cadenas impulsaron su estrategia comercial de fin de año ofreciendo descuentos quizás mayores al 19%. Entonces, a nivel general encontramos esta variación. Si nos vamos con las mujeres, miren que a las mujeres les encantó más el descuento adicional del almacén. Estuvo parejo, pero digamos que estuvo por encima. Los hombres, por el contrario, el descuento fue el que más les gustó. Aquí volvemos a ver un poco el sentido que yo les contaba
del tema de ahorro, de cuidar, de no gastar tanto, se ve más reflejado en el tema de las mujeres que en los hombres. En niveles socioeconómicos altos, pues encontramos que el descuento del almacén fue el que más le gustó, está muy compartido. Veamos los resultados del 5, el descuento del IVA. Y si nos vamos a nivel socioeconómico 2, que quizás es un nivel socioeconómico interesante de analizar, pues el 60% de ellos lo hizo motivado por el 19% de descuento del IVA en el caso de los hombres. Ahora bien, ¿aprovechó descuentos adicionales al IVA? El 70% de las personas prácticamente nos dicen que sí. Entonces, aquí comenzamos a ver que efectivamente los almacenes y los centros comerciales aprovecharon el tema del día sin IVA para que más personas los visitaran y por ende ofrecieron quizás descuentos adicionales al tradicional que ya se venía dando. Una pregunta que queríamos reflejar y que queríamos también entender como investigadores era, venga, ¿será que la gente se anticipa las compras de Navidad? ¿Será que nosotros, como nos dijeron que iban a anticipar prima, pues ¿será que anticipamos las compras? Pues resulta que no hay una relación directa entre si anticipa o no anticipó la prima. Mire, acostumbra anticipar las compras de Navidad, el 57% sí. Filtrémoslo si te dieron prima o no te dieron prima. A los que sí le dieron prima, el 53% sí la anticipó, un poco menos del total de la muestra que empleamos nosotros en el estudio. Y a los que no les dieron prima, el 58%. Es decir, que aquí no había un tema de si te daban o no te daban prima, pues no había una relación directa en si tenías motivos para anticipar tus compras. Ya está dentro del cronograma nuestro y era importante y lo conversábamos en nuestro grupo de investigación que habitualmente en nuestro país hay 6 grandes periodos comerciales. El primero de ellos que se da en el mes de enero, que es temporada escolar, el segundo de ellos que se da en mayo, que es Día de la Madre, el tercero de ellos que se da en junio, que es Día del Padre, el cuarto de ellos que es en septiembre, Día de Amor y Amistad. Estoy contando ahora como quinto Halloween, que se da en octubre, y por último el de Navidad. Son 6 momentos en donde normalmente se comporta de una manera muy interesante la forma como nosotros gastamos dinero. Y en los días en donde más gastamos o invertimos dinero es en el mes de mayo, mes de la madre, y en diciembre, mes de Navidad. Pero aquí encontramos que en nuestro estudio el gobierno lo que hizo fue poner el día sin IVA y el Black Friday, pues que ya sabemos que es una práctica aprendida de Estados Unidos, la puso en noviembre y aparece como la séptima alternativa hoy, en donde la gente espera con ansias que llegue noviembre para poder acceder a una serie de descuentos y por ende salir a preparar sus compras de Navidad. Este es un hallazgo bien interesante y que sin lugar a dudas nos va a permitir comenzar a monitorearlo en futuras investigaciones. Y la razón para anticipar sus compras, pues miren, día sin IVA, esto fue lo que nos marcó. Posteriormente no anticipó sus compras, descuentos del Black Friday y el anticipo de la prima que definitivamente no tuvo ningún efecto. Y ya para mostrar el resultado final es aquellas personas que de una u otra forma dijeron, yo no voy a comprar, no tengo por qué ir a comprar, y queríamos entender la razón por la cual no compraba, pues nos damos cuenta que el 20,71% de ellos, pues no les gustan las aglomeraciones, a un 17% no quisieron comprar, el 16,37% no tenía dinero. Aquí hay una cosa bien interesante y volvemos a las racionalidades de compra, de las racionalidades con las que nosotros normalmente enmarcamos este tema de las cuarentenas por efecto de la pandemia. Y es particularmente el hecho de que la gente diga, no, yo no compro porque no me gustan las aglomeraciones. Entonces aquí estamos viendo un sentido primero de preocupación, hombre, no me quiero salir, no quiero quizás contagiarme. Estos son hipótesis que nosotros como investigadores hacemos, no vamos a poder aseverarlas al 100% dentro de los resultados y dentro de los hallazgos que nosotros hicimos, pero por otro lado también es una forma de mimetizar algo que es tradicional y que dentro de los resultados que ustedes ya vieron lo encontramos y es, venga, hay mucha gente que no tiene dinero para ir a gastar. Entonces comenzamos a ver este tema de algo que llamamos nosotros vergüenza social. No puedo reflejarlo de una manera natural, pero trato de mimetizarlo y buscarle un poco de explicación a ciertos factores que hacen que yo no gaste y uno de ellos precisamente era, no me gustan las aglomeraciones
y no quise comprar. Entonces es importante, señores, que con esto pues tengamos ya un mapa muy general de esas racionalidades de compra, de los factores que motivaron a los colombianos a comprar, de cómo se comportaron sus ingresos y efectivamente cómo estuvo dispuesto la forma como cada uno de los niveles socioeconómicos accedió a los beneficios, tanto de los días sin IVA como del Black Friday. Así pues, señores, que este es el contexto general. Estos son los resultados cuantitativos que obtuvimos en esta medición de diciembre y le cedo la palabra a la profesora Yadi para que continuemos con los hallazgos que tuvimos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a los que manifestaron sus preguntas en el chat. Voy a, digamos, hacer mención a algunas de ellas. Obviamente, al final de la presentación, al final de la presentación vamos a poder explicar con más detalle y dar respuesta a estas inquietudes. Simplemente para aclarar, recuerden que nosotros como grupo de investigación hicimos 2 análisis. El primero de ellos fue una encuesta que realizamos en el mes de agosto del día sin IVA 1 y 2. Los resultados que mencionaba Javier son de un sondeo virtual por redes sociales que realizamos en el mes de diciembre sobre el comportamiento de compra en el día sin IVA 3 y en el Black Friday, ambas fechas en noviembre. Eso para aclarar el tema de la temporalidad de los estudios. Lo otro que mencionaban en el chat tenía que ver con el tema de los estratos de las viviendas o de las personas que vivían en esos estratos y el tema de la representatividad. Entonces, efectivamente, el sondeo fue un sondeo virtual, fue un sondeo por redes sociales, lo cual obviamente implica que las personas que respondieron pues tengan una cuenta en Facebook, que tengan una cuenta en Twitter, que tengan acceso y que manejen el tema de la virtualidad en las redes sociales. Nosotros consideramos que ese canal es un canal importante para el objeto de estudio que tenemos en este sondeo, precisamente porque las compras que se realizan en estas fechas de descuento son compras virtuales. Entonces, si nos hubiera interesado el comportamiento de compra, no sé, de la vivienda o el comportamiento de compra de otro tipo de bienes, bienes duraderos o bienes perecederos, es decir, otro tipo de compras que se realiza de manera presencial más que virtual, pues entonces no hubiéramos pensado en un sondeo por redes sociales. Entonces, digamos que en ese sentido hay una coherencia entre la manera en que decidimos acceder a los datos, la metodología y el propósito del estudio. Y finalmente, esto que nos mencionaba Javier son los datos del sondeo. O sea, todavía no tenemos el análisis, lo estamos trabajando, el análisis ya estadístico, el análisis econométrico que nos hable de significancias, de correlaciones. Eso lo estaremos presentando más adelante, pero estos son simplemente diferencias que vemos que pueden ser interesantes de explorar para más adelante evaluar su significancia. El caso de las diferencias por género es uno de ellos. Voy a proceder a compartir pantalla para terminar con 12 pantallazos para cerrar y luego abrimos la discusión. Bien. Están viendo en este momento la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Entonces, permítanme un momento. Bien, entonces, ¿qué podemos recoger de todo lo que nosotros encontramos en este análisis de los datos, digamos, de manera muy general? Efectivamente, vimos que se comprueba el tema de la reducción de los ingresos de los colombianos. Encontramos que sí hubo un aumento en las compras virtuales, es decir, hubo un cambio en los patrones de compra de las personas a las que tuvimos acceso a esa información, que se vio reflejado entonces también en ese aumento en las compras virtuales con una reducción en el uso de efectivo, también obviamente por lo que implica una compra virtual. O sea, usted puede hacer una compra virtual con PSE, pero las personas, digamos que lo que encontramos fue que prefirieron hacer compras a crédito. Encontramos también o podemos, digamos que identificar que existió la expectativa de compra en el día sin IVA, pero tenemos la duda y es si la política puede estar sujeta a desgaste.
sobre todo porque, lo recordamos bien, en el día sin IVA 3 ya se generaron una serie de restricciones. Por ejemplo, los electrodomésticos solo se pudieron comprar de manera virtual, precisamente para evitar las aglomeraciones y demás. Entonces, abrimos un poco la pregunta de, bueno, lo de los días sin IVA, parece que funcionó, pero podemos tener dudas respecto a la permanencia del efecto o el desgaste, por el contrario, de esta política. Vimos también que para las personas con viviendas en estratos 5 y 6, pues parece que tuvo más efecto el tema del Black Friday, los descuentos que ya esperaban. Sin embargo, pues encontramos que en general sí hubo como una tendencia a anticipar las compras como forma de aprovechar esos descuentos estacionales, un poco lo que Javier mencionaba ahora, de generar una nueva temporada de compras asociada con estas fechas de descuento. Vimos también que hay unas características propias para hombres y mujeres y también por la estratificación de las viviendas, que vamos a explorar, por supuesto, de manera más sistemática, ya con regresiones y con herramientas econométricas que tienen que ver con diferencias en los productos adquiridos, en el origen del producto, si es local o el extranjero, por el tema de qué fechas generaron mayor predisposición a la compra, las razones de compra y los medios de pago. Y por último, lo que esperábamos nosotros encontrar era que el anticipo de la prima fue algo masivo y que había generado un cambio sustancial en las dinámicas de compra. Y vimos que no. El anticipo de la prima no fue real para el 78% de las personas que entrevistamos o que hicieron el sondeo, y quienes sí lo recibieron, pues decidieron comprar más durante el Black Friday, especialmente para el caso de los hombres. Como les digo, estas son como unas ideas muy generales, por supuesto. Queríamos dar a conocer esta investigación también para mostrar las posibilidades que tienen estas nuevas temáticas de cara a la realidad que estamos viviendo. Agradecerles, por supuesto, estar conectados con nosotros. Las preguntas y los comentarios más que bienvenidos, y aquí les dejo nuestros correos electrónicos para que quienes estén interesados en conocer la información que Javier mencionó hoy en el Power BI, lo podamos compartir con quienes estén con algún interés en esa línea de investigación. Voy a dejar de compartir entonces y le doy espacio a Carlos y a David para que comencemos a conversar sobre este tema. Sí. Yadi, si me permiten ustedes, quiero mostrarles precisamente una cosa que me parece muy interesante y que va a ayudar voy a compartir mi pantalla en este instante. Un estudio que saca una compañía que se llama HotSuite, que es una de las principales compañías que hace seguimiento en Internet y que acaba de sacar ya con resultados de enero del 2021, como ustedes están viendo en la pantalla, el tema de el uso de redes sociales en Colombia. Uno de los mitos que tenemos es, venga, ¿qué porcentaje de la población realmente está utilizando redes sociales y pareciera que fueran pocos? Pues resulta que no. Miren, aquí hay un dato muy evidente, el 76,4% de la población colombiana utiliza las redes sociales. Es decir, que cuando nosotros nos atrevimos a utilizar las redes sociales, pues fíjense que nos estábamos montando en cerca del 77% de los colombianos. Entonces, esto es bien importante que lo consideremos. Mira acá que el 68% tiene internet y las conexiones móviles, pues un 119%. Entonces, importante que tengamos un poco de claridad en estos aspectos y que definitivamente pues veamos que hoy es una tendencia muy marcada y que el hecho de que la gente pueda acceder desde un dispositivo móvil, no necesariamente desde un acceso a internet fijo, pero sí desde un dispositivo móvil a contestar estudios, pues es una nueva metodología que desde el mundo de mercado lo estamos viendo y que realmente hoy las redes sociales, pues en el caso de Colombia, según este dato, pues estamos llegando al 77% de la población colombiana. Hay una pregunta, buena tarde a todos. Hay una pregunta muy llamativa y tiene que ver con el tema de la tributación. Y digamos, pues creo que la voy a leer.
Dice así: frente a la nueva reforma tributaria, y teniendo en cuenta estos resultados, sería pertinente mencionar que la carga tributaria debería ser mejor en la clase media baja. Yo voy a conectar esa pregunta con las propuestas, digamos, recientes de reforma tributaria. Y siguiendo, por ejemplo, a José Antonio Campo, además de la eficiencia en la recaudación, además de la lucha pues, contra la evasión, se mencionan dos fuentes nuevas de tributos, o digamos nuevas, más bien que nuevas son ajustarlas. Lo primero son los impuestos al carbono, pues eso no tiene nada que ver con esta presentación, pero está claro que los impuestos al carbono en Colombia son irrisorios. Y los otros tienen que ver con los impuestos a las compras digitales. Esa sí puede ser una propuesta interesante más cuando vemos cómo estas compras están, digamos, sobre representadas en los estratos altos, que son los que de hecho perciben mejor las señales de los precios, como vimos al final. Eso es algo que hay que llamar la atención, porque y quizás no lo mostramos de una manera más incisiva, pero la primera vez que hicimos estos sondeos, nos dábamos cuenta que la gente era más, digamos, que tenía más problemas a la hora de recibir las señales de mercado. Ahora nos dimos cuenta que no, ahora nos dimos cuenta que o hay un aprendizaje, nosotros creemos que hay un aprendizaje, y es que la gente se da cuenta que muchas veces los descuentos son mayores que las reducciones en el IVA. Y es que es una tendencia que se da a que cada vez el comercio está ofreciendo reiteradamente descuentos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esas circunstancias que ya son casi permanentes para que se pueda aumentar ahí por ese lado los tributos? ¿Sí? No sé si ya quieres decir algo por ahí relacionado con eso. Bueno, antes que ya, y es que de todas maneras, este estudio tiene, digamos, hay algo que nos llama mucho la atención, y es que hay que tener en cuenta que nosotros nos circunscribimos a los comportamientos de los consumidores. Las motivaciones del por qué el gobierno hace esto, pues digamos que no son fuente de investigación. Sin embargo, nosotros sí nos damos cuenta que la gente cada vez se virtualiza más, que la gente cada vez se vuelve más elástica a las señales de los precios, y que entonces por eso puede ser una importante fuente de tributos, sobre todo porque los comportamientos de compra están cambiando mucho. Y como decía Javier al principio, el salto que hemos dado hacia la virtualidad es expansivo, perdón, es exponencial, ¿sí? Comparándolo pues con las compras físicas. Ya sí, de acuerdo con David. Otro elemento que sí me gustaría mencionar frente a la pregunta sobre la tributación es que es bueno ver cómo ha sido el efecto de la crisis por la pandemia en los ingresos de la población colombiana. O sea, si bien es cierto que, pues, que se evidencia un crecimiento en las compras virtuales y que esto podría ser una fuente de financiación, también yo creería que vale la pena considerar cómo, lo que veíamos también al principio con los datos, ¿no? Que el efecto de la crisis económica como resultado de la pandemia no fue igual, no fue homogéneo en toda la sociedad, que hubo unos grupos de personas que se vieron más afectados, entonces que tampoco sería justo que fueran las personas que tuvieran una mayor carga impositiva. Obviamente el debate está abierto, pero sí considerar también el tema de las condiciones socioeconómicas vinculadas al nivel de ingreso. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. No sé, profesor Carlos, si quedó alguna inquietud de las que nos habían enunciado nuestros participantes por responder. Sí, profesora Yadi, pues me escriben por el directo aquí en el Zoom, pues que entonces la motivación de la invitación al evento hoy es
un ejercicio de comparación o un paralelo entre el día sin IVA y el Black Friday, y pues encontramos algo que pareciese ser contrario a lo que uno esperaba. Si en el día sin IVA tendríamos total exención de ese impuesto comparado con un día con descuentos, pero donde sí se cobra el IVA, entonces uno esperaría como que el comportamiento, la conducta de los consumidores fuese de preferir ese día sin IVA por encima del Black Friday, porque es algo que el año pasado no se tenía y este año sí. La novedad el año pasado, perdón, era el día sin IVA, pero obtuvimos unos resultados opuestos. Entonces, sí, pues, si podríamos profundizar un poco más en qué podría estar explicando esta situación que identificamos. ¿Será que el día sin IVA no es necesario para profundizar el volumen de ventas? ¿O será que lo podemos ver mucho mejor 3 días seguidos o 3 días en todo el año? Este estudio no podría responder esta pregunta. Eso, y mira, eso es lo que plantean pues por el Inter. y mira, Carlos, siguiendo, digamos, el trade-off que yo veo acá, uno, digamos, el tema de los descuentos, dos, pregunta por el tema del endeudamiento. ¿Qué encontramos acá? 40% de los encuestados compran a crédito. ¿Qué sabemos? Que sabemos que entre estrato 3 y 4 se endeudan más. Y también sabemos de datos de superintendencia que esas cuotas en promedio en Colombia son de 36 meses. Ahora, nosotros no preguntamos pues en la encuesta a cuánto se endeudaron, porque nos parecía que ya era digamos, invadir demasiado la privacidad del consumidor, pero nosotros sí tenemos esa referencia. Acá quienes compraron más, estrato 3 y 4, ¿cierto? ¿Cuántos se endeudaron? 40%, tarjetas de crédito. Y sabemos que en el promedio nacional esas compras son a 36 meses. Dense cuenta que las compras en estrato 2 fueron la mayoría en efectivo. En estrato 1 no hubo compras en estos días, ni en el Black Friday, ni en el tercer día sin IVA. Entonces, eso a grandes rasgos nos puede dar una indicación pues, del tema del endeudamiento. Y asociado a Carlos con lo que pregunta respecto a la efectividad de los días sin IVA, pues vamos a encontrar un rifirrafe muy interesante este año. Vamos a ver la presión, digamos, del comercio con sus gremios por buscar esos días sin IVA digamos, en las épocas más frías del comercio. Pero fíjense nomás lo que pasa ahora. San Valentín, en San Valentín se celebran todo el mundo en febrero 14, ¿sí? Y se celebraba en Colombia en febrero 14 hasta los 60 y en los 60 hubo una presión también de los comerciantes porque nadie compraba el 14 de febrero. ¿Por qué nadie compraba? Porque la gente se endeudaba, porque la gente se gastaba la plata en diciembre y se endeudaba en enero para pagar colegio, matrícula, útiles y lo demás. Entonces, se buscó el día de demanda, el día de compras más bajo en el año, y era septiembre. Y entonces se creó, sí, por obra y gracia de las instituciones, que el día de San Valentín en Colombia no se llamara San Valentín, sino que se llamara Día del Amor y la Amistad, ¿sí? Pero fíjense nomás hoy, ustedes pueden entrar a redes sociales. Falabella, descuentos permanentes hace una semana. Vélez lanzó hoy un descuento en toda la tienda del 40%. Punto Blanco, descuento del 50% en toda la tienda. Y estoy seguro que toda esta semana el comercio se va a abocar a ese tipo de descuentos. Entonces la pregunta que uno se hace ahí es, ¿y hay necesidad de que el gobierno intervenga con un día sin IVA en donde sabemos que ya hay un acostumbramiento del consumidor a aprovechar esas ferias? Al margen de eso, al margen de si eso aumenta o no el bienestar social, porque eso es algo que tampoco nos preguntamos acá, sobre la soberanía del consumidor. La gente que compró más, compró ropa, ¿cierto? Siempre lo hemos visto, compra más vestido, compró más ropa. ¿Eso aumenta la felicidad? No es problema, pues digamos, no lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, pero por lo menos ahí podría haber una coincidencia de intereses entre comerciantes y consumidores, y que el gobierno más bien reforzara ese mundo digital y por ese lado aprovechara para tributar.
Claro. Ahora, David, complementando lo que tú dices, aquí viene un tema que es la misma racionalidad del consumidor. Hoy el consumidor ya es un consumidor experto, que ya una promoción la analiza, la estudia. Y recordemos, la cercanía del Black Friday y del día sin IVA 3 pues fue muy poca y el consumidor dijo, hoy me dan el 19% de descuento. Yo sé que en el Black Friday más o menos van a haber descuentos del 40, 50. Entonces, ¿qué voy a preferir? Irme por el Black Friday. O sea, digamos que hoy el consumidor es mucho más juicioso en la forma como determina esas opciones de compra y accede a descuentos. Entonces, uno de los factores puede ser la cercanía. Muy seguramente si hubiera decidido antes, de pronto, si hubiera tenido un mejor impacto, no lo sabemos, pero finalmente el hecho de que estuvieran tan cerca y de que ya estemos tan concientizados de que en el Black Friday son descuentos del 40 y 50 más, pues la gente efectivamente optó por el Black Friday. Sí, también preguntan por ahí si el comercio aprovecha los días previos a Black Friday, a descuentos, a días sin IVA para inflar precios y luego bajarlos. Pues no lo sabemos, ni No lo idea. sabemos. Ahí vimos, de todo vimos. Ni idea nosotros sí fuimos muy rigurosos en analizar los descuentos y estamos casi que seguros que los descuentos son y fueron muchos mayores que la reducción del IVA, que era de solo el 19%. O sea, lográbamos encontrar hasta descuentos del 50, 60%. Obviamente con una gran variabilidad, pero en promedio muchos mayores que la reducción en el IVA. Ahí sí uno sugiere como un observatorio, que sí sería, y eso pues es un llamado de atención hasta para nosotros, que sería muy bueno en el grupo y por qué no con Javier, tener un ejército pues de estudiantes y de colaboradores que nos ayuden a estar observando esos precios, porque parte de la utilidad de estos trabajos es hacer un llamado, ¿no? Sobre qué están haciendo los colombianos, ¿no? Digamos, servir como un patrón de referencia para lo que están haciendo los consumidores y también para, digamos, bajarle los humos al gobierno, porque obviamente la gente compra más. Obviamente la gente compra más en un día sin IVA, pero eso no es un indicador de éxito de una estrategia. No. Antes para nosotros es peligroso que cuando se han reducido los ingresos permanentes en esa cuantía, cuando la gente tiene expectativas tan altas, salga el gobierno a decir que es exitoso que la gente vaya y compre. ¿Sí? De hecho, fíjate, David, que los ciclos, por ejemplo, de promociones en nuestro país es febrero, marzo y agosto. Son los meses en donde siempre hay promociones en el país, a tal punto que hoy el consumidor, sobre todo los jóvenes, y particularmente en un estudio que desarrollé hace 2 años, encontramos que los jóvenes que están entre 25 y 35 años, pues ya no son tan jóvenes, pero digamos que están en ese rango de edad, normalmente prefieren demorarse en las compras de sus productos, es decir, no compran en diciembre y compran en febrero porque tienen mayores descuentos. Entonces, normalmente ya el consumidor hoy está muy abocado a este tipo de situaciones y meterle más fechas, meterle más cosas, pues creo que va a hacer que comencemos a mirar cuál es la mejor alternativa para todos nosotros y sin duda estas fechas que ya están puestas en nuestra mente, pues generarán ese tipo de impacto desde la perspectiva de descuentos, como habrán otras fechas en donde definitivamente un descuento no funciona por nada del mundo, como es el Día de la Madre. Usted el Día de la Madre paga lo que sea y ese día ni antes hay descuentos porque la gente sabe que va a tener que gastar dinero para llegar a la casa con un regalo para su mamá. Sí, sin lugar a dudas, estos son temas muy interesantes, son temas que resalto, nos permiten abrir la perspectiva de la comprensión de lo solamente económico, un poco también, esto también es un llamado y un reconocimiento al equipo que hemos construido con los profesores Rubiano, Vasco y Tobón, porque estamos yendo más allá de lo que es un poco el análisis estándar de los datos económicos, ¿no? Que de pronto se circunscriben únicamente al tema de los precios, se limitan de pronto también por el acceso a la información, pero un poco también por las
los marcos mentales y disciplinares, y nosotros lo que estamos haciendo aquí es abriendo la perspectiva de análisis hacia otros aspectos, hacia elementos que tienen que ver con la perspectiva de género, hacia elementos que tienen que ver con los grupos etarios, hacia elementos que tienen que ver con las sensibilidades y las emociones frente a la compra. Entonces, pues yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este equipo y auguro también pues unos muy buenos resultados de cara a análisis académicos con esta temática. No sé si alguno de ustedes desea comentar algo adicional o si les parece que ya vayamos cerrando la sesión de hoy, agradeciendo por supuesto el apoyo de UDA Arroba, el apoyo también de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y la presencia de todos ustedes. Muy bien, entonces agradecerles de nuevo a todos el estar conectados este ratico con nosotros, el habernos acompañado también con sus preguntas. Esperamos próximamente pues poder compartirles ya la información de manera, digamos, los análisis ya mucho más rigurosos desde el punto de vista econométrico. Esperamos también poder generar unas publicaciones de divulgación y unas publicaciones académicas alrededor de estos temas, y muy importante también seguir indagando, seguir haciéndonos preguntas sobre estas realidades tan cercanas a nuestra toma de decisiones económicas, pero de pronto un poco dejadas de lado. Muchísimas gracias también por la invitación a compartir los resultados de este ejercicio en este espacio. Y bueno, quedamos a la espera de sus correos electrónicos si requieren el acceso a la información que les presentamos hoy. Gracias. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Chao. Adiós.